Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy, hoy continuamos con la lectura de la carta del Papa Francisco Fratelli Tutti. Y pues, antes de comenzar con la lectura en sí, antes de que se me olvide seguir con la lectura, pues vamos a hacer una pequeña oración. No me traje el librito, pero bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y ahora sí, ahora tenemos un marquito más estético, más bonito. Y tenemos aquí arriba el chat de Twitch, que a lo mejor va a estar vacío la mayor parte del tiempo, pero ahí está para que cuando edite, cuando edite aquí el video para YouTube, pues al menos se van a enterar si alguien preguntó no sé qué cosa y no adivinar de que, ay, pues le está hablando al chato, está hablando consigo mismo. No, ya estará aquí arriba. De todas formas, yo lo voy a leer el del chat, que va a estar acá. Lo voy a tener aquí en mi iPad. Y pues, bueno, vamos a darle. La última vez nos quedamos en el numeral 28. Vamos a continuar desde el numeral 29 y vamos a ver si como mínimo terminamos el capítulo 1. Pero sup- yo supongo que se va, vamos a ir a buen ritmo, ¿no? Bueno, globalización y progreso sin un rumbo común. Vamos a recordar cómo se llama el capítulo en general. Primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. El subtítulo, globalización y progreso sin un rumbo común. En el número 29. Con el gran imán Ahmad al-Tayeb, no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, subrayamos que junto a tales progresos históricos y grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y el sentido de responsabilidad. Todo esto constituye que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación. Nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial denominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes. También señalamos las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre, reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses
Jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro, el aislamiento, no cercanía. El aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfriamiento no, cultura del encuentro sí. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta el tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana, porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común que hay que buscar y cultivar juntos. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si el crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la consecuencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que descifrábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. El mundo avanza de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviese asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor a la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trate de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas y de la historia. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria,
La peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuestras formas de autopreservación en egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por el estilo de vida consumista, sobre todo cuando, cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Sin dignidad humana en las fronteras. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo, se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. Nos advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra y de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Lamentablemente, otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes que a lo largo de su vida, con demasiada frecuencia, experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos indescriptibles. Los que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La factura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias en particular. Cuando emigran uno de los padres o ambos, dejando a los niños en el país de origen. Por consiguiente, también hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada por sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad
y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de, por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo, pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna, sobre el que se basa toda sociedad civil. Europa, por ejemplo, corre, corre ciero- corre serios riesgos de ir por esa senda. Sin embargo, inspirándose en un gran patrimonio cultural y religioso, tienen los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de de sus ciudadanos, por una parte, y por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. Comprendo que ante las personas migrantes, algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa, pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si se saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro. La ilusión de la comunicación. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de dejar de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espigado, vigilado, y la vida se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno, puede invadir su vida hasta el extremo. Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstu- obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones de rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que exime del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen una apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Agresividad sin pudor. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos.
La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor, lo que hasta hace pocos años no podría ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto por todo el mundo. Hoy puede ser expresado con toda crudeza, aun por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suele naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta, qué se aporta así a la fraternidad que el Padre común nos propone? Información sin sabiduría. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia, se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo, y así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocan desagrado, hoy sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. Al centrarse en escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro. Le presta atención, lo acoge en el propio círculo, pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo esto lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se creó un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial o instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada, en un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información
que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontes y acumulativas. Son meramente horizontales y acumulativas. Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así, la libertad es la ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recogido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Sometimientos y autodesprecios. Algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados, en lugar de procurar que cada uno crezca con su estilo propio, para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y comprar en lugar de crear, da espacio a una autoestima nacional muy baja. En los sectores acomodados de muchos países pobres y a veces en quienes han logrado salir de la pobreza, se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios, cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Esto es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Se olvida que no existe peor alineación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo se dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Esperanza. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacer eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron dando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas
y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida larga, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos con esperanza. Pues así concluye el primer capítulo. Esta vez no me detuve mucho en explicaciones o alguna reflexión, porque pues ya el propio Papa pues se explica por sí mismo. Además de que el Papa, pues, al ser la cabeza de la iglesia pues, completa, o sea, es pastor de todo el mundo, entonces tiene que hablar de una forma, pues, a grandes rasgos. No, a lo mejor sí en algunas partes pone así como que algo más o menos específico, pero no de todo así de, que en tal país pasa esto, o que en esta ciudad pasó el otro, así. Posiblemente en algún lugar ponga algún ejemplo del tipo, pero también el Papa, pues ya vimos, ¿no? Que desde el principio que fuimos leyendo, pues esta encíclica, pues fueron, en esta encíclica pues se fue enumerando pues los mayores problemas, ¿no? Del mundo, al menos occidental, bueno, del mundo en general, sí, del mundo en general. Y pues Y pues fue viendo pues algunos aspectos de pues qué onda con estos problemas y por qué están mal, sobre todo. Porque si nada más dices, está mal, no sé, está mal robar, ok. O sea, a lo mejor la gente te entiende, pero pues a lo mejor hace falta un poco más de explicación de pues por qué está mal, ¿no? Pues, entonces ya, en eso pues ya explícito el Papa, ¿no? Y pues bueno, ya dijo aquí el Papa, ¿no? Que en las siguientes páginas va a haber este último de la esperanza, ¿no? Viendo qué hacer. Bueno, eso supongo. De qué hacer con estos problemas. O al menos dar algún, algunas notas mm, pues, generales. Porque pues si fuera así algo específico, pues no sería una encíclica dirigida a todo el mundo, sino nada más a ciertos particulares. Pero aquí se habla habla de líneas generales. Y bueno, nos quedamos en el numeral 55 y la siguiente vez estaremos viendo en el numeral 56. Ya estaremos viendo cómo se desarrolla esta encíclica y pues veremos si tiene algún problema como me imagino que algunos hermanos católicos que tienen al Papa Francisco en la mira de este anda de hereje o de todo, o de cualquier cosa, pues veremos pues, si de verdad hay algún problema o si no.
Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer una oración de acción de gracias por estos momentos importantes en el que el Papa nos habla a través de su magisterio, en el que nos da ciertas guías. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos los beneficios que nos das, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya nos estaremos viendo en próximos streams. Que Dios los bendiga. Bye.